Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 9 de septiembre del año 2022 desde el campus de su fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios acabamos de tener la conversación con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y previamente con Fundación Amaya. En gracia de Dios que la palabra hoy nos convoca a meditar en el Evangelio de San Lucas sobre el juicio que se hace sobre el otro, sobre lo otro, sobre los otros. Y la manera del comportamiento humano egoísta de siempre estar sojuzgando, criticando, demandando al otro y no mirarse a sí mismo y no hacer el ejercicio que nos corresponde de crecimiento espiritual, de maduración, de concienciación. Y así también en San Pablo el ejercicio de la libertad, que realmente es libertad, espiritual, mental y material, y en la satisfacción de necesidades, en ese orden espirituales, intelectuales y materiales, que a veces nos quedamos es en las últimas, las volvemos primeras y quizás las únicas. Y bajo la justificación que dan las estructuras, las otras son imposibles o quedan para después. La pregunta, bienestar, felicidad, armonía, son las esenciales y nunca hacen parte, sino del discurso, sino de lo teórico, sino de lo implícito. Pero lo directo es donde estén los recursos físicos, donde esté lo material, donde esté lo directo, lo inmediato, lo puntual, por las formas como se hacen. Y eso pues ya invito a triangular allí, que le dedicamos un buen espacio, tiempo, energía. Bendito Dios, a Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, tiene que ver precisamente con esto del impacto ambiental, que ayer conversamos un poco sobre eso, las externalidades, sobre mirar las acciones por procesos, o sea, el proceso de vida personal, es conexión mística con la divinidad y muchas, muchas, muchas de las necesidades, si no todas, las satisfaces desde ahí. A nivel intelectual, en gracia de Dios, los talentos, las virtudes, las gracias, póngalas al servicio. Pongámoslas al servicio, las pongo al servicio, porque es para mí, a mutuo propio, para todos, que hago esa corrección fraterna, para toda la humanidad. Queremos que el gobierno lo resuelva, que la economía lo resuelva, que los dirigentes lo resuelvan. No, es uno mismo. Mis amores, ¿cuándo vamos a madurar de que esas necesidades fácticas de la lactancia, de las primeras edades, eran en esas edades? Ahora son necedades, para darle líbelo a liberalidades, mundanidades, vanidades, los egos. Qué bueno tener la mamá para que me sostenga, el hotel mamá. Qué bueno tener el papá al proveedor, el hotel proveedor. Qué bueno tener el profesor que me da la materia. Y por Dios, ¿cuándo vamos a madurar? Y la universidad todavía preguntándose por eso, que qué va a hacer con niños y con niñas. Pues pregunta entonces, ¿qué es universidad? ¿O es preescolar? O si vamos a hablar como universidad, el Salmo dice, precisamente, Salmo 83, maravilloso, qué deseables son las moradas, Señor de los universos, unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, los universos, ¿está bien? Ah, que van a converger todas las comunidades de todo el planeta, de todas las etnias, de los grupos, desde las cosmovisiones, las cosmogonías, las paradigmas del conocimiento, excelente. Todas las formas de generación de conocimiento, todas las fuentes de información, todas las innovaciones o posturas creativas, excelente. Que van a converger de todas las talentos, gracias y virtudes de los seres que están, excelente. Pero como establecen unos criterios desde la pirámide, reitero por favor mencionar allí Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, pirámides de Maslow, de poder, para no entrar en lo de la crítica política de nuevo.
y económica y de sociedades, de estas transmodernidades, que bajo un derecho humano, una justicia humana y unos criterios humanos de la razón, técnico-políticos, que privan de lo subjetivo, lo emocional, lo espiritual. No, es objetivo y material. Y concretico, claro, preciso y concreto, hábleme clarito. Entonces, es para que de una vez lo metan al formato y lo metan al presupuesto, al marco lógico. El Departamento Nacional de Planeación, las geopolíticas las bajan por sectores y aplique ya. Todo un activismo. Listas de karaoke. Y entonces vienen las preguntas por las libertades, de autonomías, territorio soberano, natural, en gracia de Dios, provisto de oferta natural, cultural, social, o sea, ambiental. Seres maravillosos, comunidades maravillosas, grupos étnicos maravillosos, con sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones. Hemos hecho una lectura correcta de nuestros territorios, de nuestras comunidades, de nuestras capacidades. ¿Y por qué no empezar desde ahí para hacer los estudios de necesidades? ¿O serán estudios de necedades? ¿Quiénes nos leen de afuera? Y entonces leen de afuera, nos leen de afuera y nos leen la solución desde afuera. Y nunca se nos ha escuchado que eso no es problema. Lo que ahí escriben como problema, ¿no? ¿De dónde salió eso? Ah, que alguien dijo que fulano, que ahí sí aparecen mencionados. Muy particular que ayer precisamente la Facultad de Salud Pública presentaba con el Ministerio de Protección Social un ejercicio sobre la reforma a la Ley 100. Viene lo mismo, Ley 100 del 93, Ley 99 del 93, respectivamente de Salud, de Ambiente y la Ley 30 del 92 de Educación. Todas anacrónicas, obsoletas e inútiles. Pero es por lo mismo, porque se han regido históricamente por lo mismo. Y hablan de reformas. La pregunta es, ¿de cuál forma? Y sí tenía necesidad la forma. Porque si hablamos de salud, no es una forma, es un estado de vida. No, es etéreo, es espiritual, es intelectual. Es material, sí, le pueden tocar el órgano, los órganos, el cuerpo, para valorarlo, para certificar, para evidenciar, lo que sea, en la práctica médica. Pero el sentirse en bien vivir, en bienestar, en placer espiritual, no es un derecho, es una gracia de Dios, es gratuidad, es conexión directa con Jesús, que es maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pero es médico del alma, de la mente y del cuerpo. ¿Cuántos seres viviendo en plenitud, en conexión mística, viven bien de salud en todo sentido? Pero aquí el paradigma no es ni siquiera paradigma, la lectura es la enfermedad, los fármacos, los aparatos para soportar una estructura de salud. Y empieza a montar. Ahí lo mencionamos en la Escuela de la Conciencia Ambiental, todo lo de la tríada griega. Bueno, tríada de 4. Educación, salud, todo lo que es un aparato de Estado. Lo siguen replicando igual, calcando. Volverá a retroceder más de 5.000 años. Y nos llaman involucionados medievales, cavernícolas a los de la religión católica, cristiana, creyentes. Que estamos en el medioevo, con este secularismo que hay, que todo es modernidad. Sí, modernidad, mire para dónde vamos. Si leemos el pasado, volvemos al pasado. Si leemos el problema, seguimos el problema. Si vemos la misma supuesta solución, seguimos en lo mismo, corcho en remolino. Ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema. Eso hacemos en la ingeniería, en la arquitectura, eso se hace en todo. En la política, en la economía. Porque temas, problemas y difícilmente problemáticas. Pero no se miran las complejidades. Venga, es que eso no es ningún problema. Simplemente es poner a conversar. No diga, vea, pero es que allí esto hay oferta de ello. Déjeme, yo converso con ellos por ahí un ladito.
venga, tal cosa, y eso es bueno. Y eso se vende, sí, ya hicimos el estudio de mercado, en el mundo se necesita, listo, ahí está el negocio. Entonces, se manejan un montón de cosas allí, en esas estructuras, al interior de las organizaciones, que el que denuncia, declara, el profeta, bendito Dios, en camino de la verdad, la justicia, el amor, porque en el amor todo se puede, todo es bendición y todo lleva a que se comparta, a que haya colaboración, a que haya una vinculación de todos. Los universos, como dice allí, cada uno somos un universo, somos divinidad, pero en gracia de Dios. Pero entonces otros buscan acapararse, adueñarse de Dios, adueñarse de la bendición, pero el problema se lo trasladamos al otro. Y la responsabilidad del problema a los otros. Eso les tocará dentro de 100 años, el proyecto es para 50 años, ya le hemos sacado el beneficio. Momentico, es que es un proceso. Y usted que se metió en ese proceso, debe diseñar, construir y operar ese proceso hasta que se acabe y hasta que llegan las acciones reparadoras. Un ejemplo, nomás desde la ingeniería, el empotramiento. Una tercera parte mínima de lo que es la longitud debe estar empotrada para que eso tenga estabilidad. En un proyecto es igual, tiene que estar anclado mínimo en una tercera parte, y diría uno que 2/3 partes en condiciones extremas, que es lo que se debería hacer para que se garantice una estabilidad por tiempo. Pero eso es factor de riesgo o factor de miedo, factor crítico, claro, porque me toca el bolsillo. El CBY, el YTC, todas esas cosas que vienen ahí, yo también como voy yo, todas esas cosas que existen en los comportamientos de la corrupción no natural, corrupción social, corrupción, no vamos a discutir eso. Y espero no tener que hacerlo, ¿cierto? No, son discusiones bizantinas. Vamos desde la meditación de la palabra, en gracia de Dios, y en cosas completamente obvias y naturales. La naturaleza te ha mostrado históricamente que es autosustentable, per se, que es la acción humana la que la ha alterado, que es el comportamiento, la conducta humana, individualista, egoísta, esnovista, la que la ha alterado, que son los efectos causados por esas formas de intervención lo que la sigue alterando y la ha de alterar, y puede llevar a todas esas que llaman crisis, colapsos, catástrofes, pero no se le eche la culpa ni a Dios ni a la creación, pues por ende la naturaleza, ¿no? Es perfecta, y con todo el amor del mundo somos unos perfectos parásitos inútiles e inmaduros, que no hemos querido comprender eso, de aceptar que es Dios, déjele actuar a Él, déjele obrar, es su obra. Uno vino aquí a servir. ¿Cuál es el servicio? Administre su ser siendo, su conciencia, su gracia, descubre. No sabes cuál es, con toda tu vida empeñate en saber cuál es, ya pide en oración. El Espíritu Santo nos dice cuál es y nos acompaña cuál es, a desarrollarla, la gracia, el talento, las virtudes, y conectar con los otros y haga su proceso. No espere que el otro se lo haga, que cada quien haga su proceso, más bien observe como buen papá, buena mamá, buen hermano, cristiano, de donde sea, conectando con la divinidad. Las especies otras no hablan, no se reflexionan, no se explican y hacen todo perfecto. Y nosotros que tenemos esas gracias de la espiritualidad, de la intelectualidad, de la emocionalidad y no hacemos las cosas bien por el bendito ego. Todo esto es renuncia a los egos, lo decía Eduardo Aristizábal en Funcioner, el ego maleducado, en los bosques tirando basuras y todo eso, es irresponsabilidad humana. Es que la pregunta es, ¿qué necesidad tengo de consumir allí? Y segundo, ¿qué necesidad tengo de llevar eso allí? Y tercero, ¿qué necesidad tengo de dejar eso allí? ¿Quién lo llevó? ¿Por qué lo llevó? ¿Para qué lo llevó? ¿Quién es el responsable? Cada quien. Limpiarnos el trasero es responsabilidad individual, un deber, a no ser bendito Dios, cuando ya estemos mayorcitos, alguien tenga que hacerlo por nosotros. Lo decía un chico ayer en uno de estos grupos de TikTok. Lava a tu padre y te darás cuenta el valor que tiene. Claro, llorando, ahí sí, que ahí se da cuenta que ya la memoria, el sentimiento de culpa y todo eso, de sentirse inútil, impotente. Y eso vas a esperar para abrazar a tu viejo. También lo decía Facundo Cabral, es que así le decía en México,
en un recital que tuvimos en la Universidad de Medellín hace mucho tiempo, pues estuvo él, nosotros asistimos. ¡Árale, fecundo cabrón! Una vez que llegó a un concierto en México. Bueno, de todas maneras, por el lapsus ahí del Facundo Cabral, pero hermano, en paz descanse. Decía eso, que quería darle a su vieja en paz descanse también la sorpresa, y 15 minutos antes de llegar ya había muerto. Y por ahí mismo la mujer y la hija también se le matan en un vuelo. Entonces hay razones de peso para uno decir, no, ya, ve y abraza a tu viejo ya, discúlpate con tu viejo ya. Y eso es para todos, amorosamente, porque expresar un sentimiento es ya. Ama ya, Fundación Ama ya. Pero bueno, volviendo al asunto, todas esas externalidades o valores entran a ser necesarios de ser considerados en la valoración. Entonces, mencionaba el tema de salud pública porque es uno de los escenarios, entonces ahí se recogen las filosofías. Volvamos al inicio. Los etos, respetos con los etos de todos, lo que estamos construyendo para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, entonces son Madre Tierra, Laudato Si, o sea, para nosotros nuestra Madre Santísima, nuestra Madre Creación, nuestra Madre Divinidad, todo ello. Esa es la cosmovisión. La otra es cosmovisión de los hermanos originarios, Abya Yala. Y están las cosmovisiones desde las geopoéticas del habitar, otras posturas, otras formas de relacionamiento. En esa tríada frente a la que maneja el establecimiento, que es la del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que hacemos? Una lectura ambiental del orden natural por un modelo sistema de gestión natural del orden natural. Scamming y Scanner, o sea, una hermenéutica, ser, deber ser. Frente a cómo esta tríada conversa en la generación de conocimiento, epistemológicamente, las dimensiones axiológicas, los valores, principios, virtudes. Desde la Grecia se hablaba, precisamente lo decía Adela Cortina, en la Universidad Libre hace poco, que daba su conferencia sobre las virtudes, era la gracia en la Grecia. ¿Y cuál era la virtud? Ser sabio. Sociedades de sabios. Y históricamente, y hoy día con mayor razón, los virtuosos son los que tienen dinero. Lo decía un señor del narcotráfico, que también miraba por ahí vestigios de esas épocas de los 80, que en paz descanse murieron Luis Fernando Vélez por causa de las defensas de los derechos humanos, por declarar todo eso de los manejos de la corrupción, del narcotráfico, todas esas inequidades sociales, y murieron Bernardo y otros, la época dura de la universidad. Pero bueno, esa es otra lectura que hay que hacer en su momento. Frente a su escenario, entonces, decía él que no había gente con conciencia ni con ética ni con moral, sino que necesitaba que le pagaran más. Entonces la ética financiera. ¿Qué diferencia hace con las estructuras de poder de gobierno del derecho ahora si sigue bajo el mismo paradigma financiero o la misma supuesto paradigma, bajo la misma forma? O sea, si el dinero entra a ser un fin, ¿dónde está la equidad, la justicia, la libertad, la soberanía, bla, 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 toda esa axiología que hay allí? Es que asumen axiología como un mandato de códigos, casi todo negando, no haga, no haga, no haga. Muy poquitos diciendo, haga esto, por lo que decían aquí con una autoridad ambiental. Para poder cobrar, entonces no les decía cómo era el delito ecológico, sino que llegaba a sancionar al campesino, porque no le llegaban a enseñar. Y una de sus funciones es educación. Pero la educación antes de, no en vez de ni después de. ¿Para qué? Promoción de la educación. Pues como hablan allá en la enfermedad, lo mismo, promoción de la salud. Pero esperan que haya la enfermedad del daño para corregirlo. Pero lo dicen después por cumplir. Educación para la salud, educación para el ambiente. No, la educación es para el ser humano. Y en palabras de Augusto Ángel Maya, en paz descanse, tiene que ser educación ambiental. Y si no, es una mala educación. Y no estoy hablando de la película de Pedro Almodóvar. Y esto es repetitivo, en algún momento lo he contado, porque esto es sistemático, esto se retoma, reiteración e iteración.
Y es una manera también didáctica de ir asimilando los conceptos, de irlos manejando, de ir profundizando, porque todo se va concatenando. Esto es sistemático. Entonces, ahí viene, no es desde el punto de vista religioso, dejémoslo quieto. Estamos hablando del ambiente, de la salud, del desarrollo. Entonces, haga la lectura sistémica compleja, dinámica de todo. Esa es la mente ética. Y ahora sí, cada cosa en su lugar, en su debido momento, en su espacio-temporalidad, pero sintonizados ya, con absoluta seguridad que ese que era un escenario indeseable, por un efecto adverso, por un daño, se puede evitar si se conecta con todos ya. Pero si se guarda la información, si se espera que hagan un estudio, si se espera que lo monten, no, pues ya. Pues se supone que el estudio es para la comunidad. ¿Por qué no lo hacen de una vez con la comunidad? Y es de la realidad de la comunidad, si ese es el interés, si ese es el propósito, si eso es lo que manda la ley, si eso es lo que manda la Constitución, si eso es lo que manda el Estado soberano. Si no, es una negación de la negación, un absurdo. Y más que absurdo, eso es un peculado, eso es pecunio público, subutilizado, mal utilizado, despilfarrado, porque de antemano se sabe que eso es maniqueo, que eso es leonino, que eso no va a atender la necesidad. Lo decía una mujer de color hermosa en el Auditorio de Salud Pública ayer, al que presentó la protección social, la nueva reforma de salud, que el nuevo modelo, y le pregunta, bueno, ¿y de dónde van a traer el modelo? ¿De qué país, de qué parte, y qué modelo, por qué con modelos? O sea, hablan de una reforma y hablan de financiera. ¿Cómo se va a gastar la plata? Porque la pregunta del qué, lo dijo la doctora Carolina de Corcho Mejía, el cómo, porque ya el gobierno hizo el compromiso, es su programa de gobierno, listo, en el cómo. Se lanzaron contra la reforma de la ley 100, perfecto. Y ahora la reforma es de finanzas, de cómo manejar la plata, pero es que la pregunta está mal hecha, porque la pregunta es por la vida, por la salud, no por la enfermedad, no por la epidemiología, no por el enfoque morbicéntrico, es que siguen manejándolo con lo mismo. ¿Cuál va a ser la respuesta? La misma. ¿Cuál va a ser la supuesta solución? La misma. ¿Cuál va a ser el problema entre 4 años? El mismo. Y se va a seguir. La pregunta es, esto ocurrió ahora, no hablan de 30 años y le están echando la culpa a otros estilos de gobierno, y no tengo nada que hablar ahí de lo político, no me interesa. Estoy hablando desde la declaratoria profética, amén. Devuélvase históricamente el principio de las humanidades, de esta humanidad, de la historia. ¿Qué hacía la gente para satisfacer sus necesidades vitales, espirituales? Conecta con Dios. ¿Cuándo fueron apareciendo todas estas natilleras, todas estas entidades prestatarias, intermediarias de salud, lo que sea? Cuando empiezan a aparecer los intereses sesgados, que eso es más obra del que el falso profeta, el falso maestro, el falso sacerdote, de la mentira, del engaño, de la serpiente, como decíamos ayer, bendito Dios. Crear las necesidades, generar dependencia, someter. Por eso estamos hablando ahí de las libertades. San Pedro Claver, invito amorosamente a visitar en Cartagena de Indias. No es la imagen e ir a rezar, no, leer la historia. Además de ello, sí, porque es interesante, es muy necesario y ayuda en la práctica piadosa. Pero no es despectivo, sino que ir en profundidad a mirar la historia y a conmoverse en las entrañas que pudieron haber sentido en su momento nuestros hermanos originarios de África traídos como esclavos en un barco, malolientes, pudriéndose, enfermos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Que decía lo de la Teresa de Calcuta, que decía el padre Carlos Enrique Yepes, que le dice un periodista, yo ni por $1.000.000 hacía lo que usted hace, lavar ese leproso, pudriéndose, infectado y todo eso. Yo tampoco. Yo lo haría por amor a Dios, lo hago por amor a Dios.
Bendito sea mi Dios. Esa es la misericordia, el verdadero amor. Pero eso es lo que hay que indagar y sentirse como hacía nuestro Señor Jesucristo por las necesidades humanas. Tener consideración, misericordia, y ir a indagar allá, porque de ellos, la gran mayoría, siguen viviendo así. Y no solo hermanos del África, hermanos originarios de acá de la Via Yala, y hermanos de otras latitudes, hermanos de la comunidad rural, campesinos, hermanos de la ciudad en las periferias. Y eso es un modelo de salud. La plata quizá, eso no va a comprar ni la felicidad, ni la libertad, ni la salud, no. Desde ahí venimos la segunda pregunta equivocada, porque están administrando la enfermedad y no la salud. Y segundo, porque no es con dinero, porque ahí se convirtió en un fin. Es la persona, alguien lo dijo allá, que no sigan hablando de pacientes, sino de activos. Eso ya es de discursos, ya es de lenguaje. La consideración es ontológica, que entonces viene la segunda dimensión. Axiológica, ontológica. ¿Cómo conecta ese ser con su territorio, con su comunidad? Los indígenas, déjenlos en sus territorios, con sus creencias y sus prácticas, que son chamánicas, que esto y lo otro, o van a vender. ¿Cuál es la necesidad de una IPS de estas, de salud, de servicios de salud, de farmacias, en un llamado resguardo indígena? Que eso lo compensamos ahora con la ley 2005, lo dijo Abadio Green en una minga en la Universidad de Antioquia, con un expresidente en algún momento, que invadir esos territorios y convertir eso en resguardos y que eso lo tienen que explotar y someter a que la gente se vaya. Para ellos es sagrado ese territorio, para ellos es su habitar poético, estético, otra forma de relacionamiento y para ellos es poder desarrollar sus planes de vida. Ellos no se consideran ciudadanos de estos, de aquí, no se consideran vinculados con los programas que llaman aquí desarrollo, no se consideran vinculados con esas expectativas, esos son otras conexiones. Estamos desconectados leyendo de Occidente, de Grecia, mire, por desgracia. No leemos correctamente. ¿Por qué no leemos de Grecia sabios pensadores? De ahí han llegado los sumerios, los griegos, los judíos, nuestros hermanos cristianos. ¿Por qué no leemos eso? ¿Por qué no codificamos el bien? ¿Por qué no codificamos el compartir? ¿Por qué no codificamos? Porque ahí no hay negocio. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Y muchos de nosotros nos llamamos piadosos, nos llamamos cristianos, nos llamamos creyentes. Y seguimos creyendo, pero no en Dios. No le creemos a Dios. Y no creemos con Dios, no, le creemos a un semidios, a un diosecito. Y a Dios con el bienestar, con la felicidad. Y después a echarle la culpa al otro, a mirar la pajita en el ojo del otro. No, no, no. Viene de dónde el asunto. El sufrimiento es por un dolor y el dolor es por una causa. ¿Y qué causa el dolor? Uno mismo. Lo que no ves en el otro a tu favor, como una adversidad, como un problema, es porque tú lo estás generando. Yo lo estoy generando. Eso es lo que hablan ahí de los espejos. Yo veo mal al otro porque yo estoy viendo mal. Tengo que cambiar los ojos, los lentes. Sí, de pronto los ojos. Los ojos del físico para mirar con los ojos del alma, del espíritu. Si yo lo miro con misericordia, con los ojos de Dios, absolutamente no le veo ningún problema. Pero si yo lo veo desde los ojos humanos, este es un pobre, ¿por qué pobre? Que este es, ¿por qué lo categoriza? ¿Por qué lo jerarquiza? A todos, no dice hay los universos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los universos. Eso, a todas, a las profundidades del corazón, a las profundidades de la mente, a las profundidades del ser y con todos a la vez. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será. Amén. Dios, Creador. Y Dios Jesucristo, restaurador de todos estos tejidos, de los daños que hacemos, irreversibles quizá, irreparables quizá, pero para Él no. Puede construir sobre lo destruido lo que destruimos. Seguimos todavía esperando que lo haga otro, juzgando a otro, echándole la culpa a otro. Y bueno, llegan cantidad de situaciones allí que precisamente por no mirar la gracia, el talento que tenemos y
aprovecharlo y utilizar, entre comillas, utilizarlo, ponerlo en obra, en transformación, con la gracia del Espíritu Santo, nos lleva a sojuzgar. Entonces ahí están los tres etos fundamentales para valorar referente al orden natural, siguiendo el mismo marco lógico: planear, ejecutar y evaluar, diagnóstico, evaluación de impacto y planeación de escenario, lo mismo. Primero poniendo en contexto todo, y al segundo haciendo una síntesis. Ahí está el modelo de gestión natural del orden natural. Ya iremos en profundidad, en algún momento por allá atrás repasamos, tuvimos el espacio, tiempo, energía para trabajar en ello. Podemos repasarlo, ¿cierto? Pero es en ello lo que nos situamos. Y ya la propuesta de admisión ambiental universitaria deriva de allí, de la oikoetopoiesis. ¿Cómo es esa conexión axiológica, ontológica en la generación de conocimiento? ¿Cómo es la generación de conocimiento? Básicamente, como hicimos con el modelo de gestión del orden natural, para ver allí la propuesta de la Madre Tierra, la propuesta del Laudato Si y la propuesta de las geopoéticas fundamentalmente. Hay otras. Centrarlas de Occidente. Entonces aquí tendríamos que colocar las de la universidad, que tiene Madre Tierra, tiene Laudato Si porque esa universidad es franciscana, la UDA, tú sí. Entonces ahí vienen las libertades. Así como están las geopoéticas, tres: el arte, la cultura, están replegadas, están distribuidas estructural, funcionalistamente, no sé, discretamente, en las misionales, sea planes, programas, proyectos, obras, actividades, en fin, de investigación, de extensión que llaman, de docencia, en fin, el arte, la cultura, sí, están allí. La pregunta es, ¿se ha hecho el ejercicio sistemático de conectar esas misionales desde el principio? ¿Qué es la propuesta? Voy a hablar del escenario como una de las opciones que se ponen allí. Seminario Ambiental del Orden Natural, que hemos venido promoviendo acá. Y ahí estamos haciendo el ejercicio completo de vincular esas tres misionales: proyección, educación e investigación, respectivamente. Ya no es ni docencia ni extensión, no, es vinculación, ser interno, ser externo, y eso es abatimiento, eso es proyección. Planificación, claro, antes, durante y después, o sea, todos los escenarios, desde la prospectiva. Se diseñan los más complejos, los inverosímiles. ¿Que ciudades sagradas? Sí. ¿Que estamos hablando de países celestiales? Sí. ¿Que estamos hablando de un mundo santo? Sí, eso. Es que es camino al cielo, no al infierno, pues no a lo mundano, porque es para seguir en lo mismo, que es un infierno, si lo hacemos un infierno, pero esto es un paraíso, si se supiera vivir bien. Pero bueno, si lo quisiéramos hacer, si lo asumiéramos. De todas maneras, ese va a orientar las tres tríadas, pues, que hemos hablado. Pregunta por el ser, pregunta por la realidad, la ensoñación, la imaginación y la proposición. Primera tríada. Segunda tríada, la percepción, la experienciación y la significación. Y tercera tríada, la mapificación natural, la mapificación social y la mapificación cultural. Entonces, arquitectura, esos arquetipos. Con eso tenemos la información para trabajar. Circulando ya. ¿Quiénes? En dónde, cuándo, cómo, lo define cada quien. Pero el asunto es ya, en coordenada espacio-temporal y energética. Ahí está, para que entonces la universidad tenga una referencia, tendrá otras. Entonces, tejiendo con quienes hemos tejido, ahí está la síntesis a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, con comunidades indígenas, con comunidades de grupos de geopoéticas del habitar, grupos desde el arte, de la estética, todos están allí, desde caminantes del mundo, o sea, no, de a pie, como se dice, la universidad de la vida. Y están las corrientes tradicionales, que es las de Occidente, que es las que la universidad ha venido desarrollando, o trata de desarrollar, o hacia allá apunta, con los ratings, la competición, bueno, todo ese asunto bancario, pero no entremos a mirar la crítica ahí de lo político, por ahora.
Vamos a mirar cómo todos estos procesos van a llevar a construir ambientalmente una política. Eso es lo que es la investigación-acción. Este es el plan de desarrollo, planear, ejecutar, evaluar, y se miran políticas, medidas y acciones. Entonces se toman lecturas de territorio con reconocimiento con los actores y se buscan soluciones a problemas. Eso es lo que se hace allá. Desde la investigación, entonces generar conocimiento a partir de la experiencia o con el conocimiento de los escritos y todo eso para tener la evolución social y que la gente aplique eso, en fin, y dar clase para retroalimentar los problemas. Eso es como normalmente opera, ¿no? Aquí es distinto. La sintonía es situado en contexto, la lectura de territorios con los actores. Ahí se está haciendo el reconocimiento de sus necesidades, de sus realidades, de sus complejidades. Ahora sí, empiece a hacer los ejercicios. Circulación de la información, del conocimiento, de la innovación. De una vez aplicado, por eso es investigación, acción, 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 acción. De una vez lo está aplicando. Es diciendo y haciendo, es palabra, acción creadora y transformación. Lo está haciendo cada ser consuetudinariamente, triangulando, místicamente, intelectualmente, emocionalmente. Lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos todos y cada uno, ser, cada una, alma. ¿Sí? Esa es la mistificación, esa es la individuación. Eso no te lo va a hacer la universidad por ti, ni te lo va a hacer el gobierno por ti, ni te lo va a hacer nadie por ti, ni te va a costar un peso, ni te va a costar nada, no, es gratuidad. Ya las preguntas son otras. Justificar las estructuras, las infraestructuras, los mediadores, eso son otras cosas de justificar. Por allá se vendrán las consecuencias. Y lo voy a decir amorosamente y no se interprete mal, por favor. Ignorar el problema, trasladar el problema y generar otro problema. Se habla de la corrupción como un problema, como un vicio, como algo sistemático. Para nadie es una mentira, para nadie es nada oculto, para nadie es novedad. Pero es corrupción no natural. Si nos volvemos a la fuente, antes de, en vez de, preferible que no. O sea, el escenario deseable, que todo circula, que todo está conectado, enfoque sistémico, dinámico, complejo, no hay problema que resolver. ¿Qué es un problema de investigación? Hacerse una pregunta. Entonces hágase la pregunta correcta. No, ¿qué voy a hacer con la basura? Porque ya sabe la respuesta. El que se la pueda comer, amorosamente lo digo, que se la coma, porque hay basura que se bota, hay gente que se la come en situación de calle. Quemarla contamina el ambiente. Tirarla para otra parte, empiezan los ciclos. Entonces empiezan con el Plaza Sésamo, recoger, recuperar, reutilizar y todo un desborde, despliegue, herramientas, baterías científicas, técnicas, es lo que la universidad ofrece normalmente y en lo que se gradúan los muchachos y repiten lo mismo. Cuando usted ve en la práctica, no se necesita, porque allá no llevan plástico, ni saben qué es eso. Bueno, ya hoy en día es muy difícil decir eso, porque donde hay celular en todas partes. Y si no, eso fomenta delincuencia y todo eso por acceder a él. Bueno, muchos lo han dicho, no yo. Pero son problemas de la consecuencia. ¿Qué pasa lo mismo que la salud? La enfermedad es la consecuencia, la morbilidad y la mortalidad. Pero la muerte no la va a parar el ser humano. La enfermedad no la va a parar el ser humano. Y las causas de la enfermedad no la va a parar el ser humano. Lo que uno puede parar es el sufrimiento. El dolor es inevitable. Pero la causa está ahí. Y no es de Dios. Es natural. Lo que llaman un accidente, lo que llaman una situación impredecible, en fuerza mayor. Lo que no es natural, una causa, ya delincuencia e inseguridad, pero en el fondo esa no es la causa. La película se llama La cabaña, muy hermosa. Bendito Dios, que le matan a la niña a un ser y él va a buscar venganza. Pero mire la conducta de ese ser atrás, históricamente en la familia. Cómo fue su formación de niño, cómo fue su escuela, cómo fueron los procesos. Ahora, eso es preguntarnos ya por el pasado y por lo que
Se puede sistematizar, documentar, tener las narrativas, un ejemplo para que otros no lo cometan, bendito Dios, lo hacemos también con los santos, un ejemplo, pero venga, estamos hoy día en estas circunstancias. Vuelvo al ejercicio del SEAON. ¿Tienes otra propuesta? ¿Por qué no está circulando? Porque si están ahí los expertos, los sabios, los tomadores de decisiones. Ya. Es que estos seminarios para que conversen con todas las organizaciones, con todas las instituciones. Bendito Dios que ayer moría la señora Isabel de Inglaterra. Tomadores de decisiones de todo el planeta, históricamente, de las élites del planeta, eran dueños de todo esto. Invasión de los Estados Unidos, de estos países, territorios Abya Yala, pues, todo ello. Y bueno, todas esas tierras se acumular ¿para qué? Acumular bancos, recursos y qué, vivir bien, las élites y qué, y cómo sigue el planeta y cómo siguen las cosas. Leamos la historia, leamos las historicidades de la gente que no han aparecido allí, que no han emergido, esas emergencias literarias, y más que emergencias literarias, artísticas, culturales, de estilos de vida, de experiencias de vida, saludables, de sanación, de santificación, de mistificación. Esa gente es feliz. Reino del Bután, en el Himalaya, Producto Interno de Felicidad. Y entonces, no es el dinero, no es el Producto Interno Bruto. Con todo respeto, ese nombre también tendrá mucho que decir con lo de bruto. No sé, para preguntarse uno. Si es un bruto desde la economía, o un bruto desde lo humano, o es un bruto desde lo no aprender, porque es de sabios aprender de otros, es de inteligentes aprender de sí mismos, pero es de ignorantes no aprender de ninguno. Y se dice que eran los salvajes, y llevan miles de millones de años en armonía con la madre tierra. Y se dice que los cristianos, y llevamos miles y miles y miles de años en armonía, todavía, bendito Dios. Se han querido socavar, pues que la culpa no es de la religión ni la culpa es de la estructura, no, del ser humano, de la conducta. Es ética, es moral, es de vinculación profética, de no hacer el debido proceso, de ser autovaloración de sus procesos de vida, autocrítico, sociocrítico, la corrección fraterna y hacer los debidos procesos en su momento. Yo cómo esperar que el proyecto se haga y se termine para ver el daño, cuando ya sé cuál va a ser el daño y ya sé cuál va a ser la solución que voy a vender. ¿De qué estamos hablando? De corrupción, de lo que llaman ahí todo contrario al orden natural, a la no transformación. En fin, son muchos aspectos que uno pudiera desarrollar de estas meditaciones, pero entonces ahí está la vinculación axiológica, la vinculación ontológica y está la vinculación epistemológica. Prácticamente la universidad ha redundado en 3 paradigmas. Positivista, todo es calculado, medido, bueno, eso que acabamos de hablar, ahí está la síntesis. Sociocrítico, muy poquito desde la crítica, se acepta muy poca crítica. Crítica social o crítica política o crítica desde las creencias. Mire la inequidad que hay ahí. Deberíamos tener, si fuéramos a hablar del escenario, que los indígenas estuvieran en campus o en los campus, en los territorios, porque también cuestionamos mucho el ejercicio de tener un lugar ahí concentrado de actividades, consumiendo recursos, consumiendo tiempos, consumiendo espacio-tiempo de las personas. ¿Cuánto vale el tiempo de una persona si fuéramos a ponerle dinero? El costo de oportunidad es ser ahí metido en una clase, en una jaula, su mente en otro lado, su espíritu en otro, y a eso lo llaman presencialidad. Bueno, todo ese tipo de cosas. Para mirar entonces el caminar los territorios, el recorrer las vidas, el desarrollar la dimensión plena, su ser, vida y obra. Entonces, para llegar allá, a esos estadios de vida, de planificación, entonces aceptar desde esa crítica lo que llama el paradigma interpretativo, que es poner a conversar esos 3 que mencionaba ahora, entre otros, ¿cierto? Pero Madre Tierra, Laudato Si, Geopoéticas, Método Estesis. Y desde ahí empezar a funcionar, conectar desde otra
perspectiva, desde otra mirada, en ejercicio pleno. A eso reduce la propuesta de admisión ambiental universitaria, a eso reduce la propuesta de oikotopoiesis en salud ambiental, porque de esta síntesis, de este trabajo de hoy, salen precisamente elementos claves para poner allí, desde la ética, de la filosofía, la epistemología, que es lo que más nos interesa, cómo se está aplicando desde el nivel doctoral esa tesis doctoral de construcción de base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional universitario, que se va a aplicar ahora en una fase ex post a un proyecto educativo institucional que se hizo anacrónico, antagónico y analfabéticamente ambientalmente hablando, porque se hizo la propuesta, se tejió para ello, para eso fue la comisión de estudios doctoral, para eso fue el doctorado, para eso fue el desarrollo del método del orden natural, y desde siempre ha estado. Pero ya la jerarquía, ya las estructuras, ya las formas de operar y los intereses y las cosas hacen que no, o lo desdibujan, o le hacen fracking por otro lado, toman lo que necesitan, en fin, pero siguen en lo mismo, que eso también hay que mirarlo. Un programa se ejecuta, pero no se están mirando administrativo, pues estoy hablando. Vienen los programas académicos, en fin, pero no se están mirando los otros. Lo que realmente proponemos es que los planes de vida de todos, se ejecuten, que lo lidere cada quien y los acompañe en las administraciones, afianzándose, aliándose por eso. No ir a estructuras, por comunidades, en sus territorios, asambleas plenas. Si son asambleas de Dios, asambleas de Dios. Si son asambleas de la Madre Tierra, de la Madre Tierra, pero que hagan su trabajo. Una universidad al estilo de la universidad indígena, avalada por la Universidad de Antioquia. Una universidad Laudato Si, esta, franciscana, avalada por la Universidad de Antioquia. Una universidad de las poéticas del habitar, el arte, la cultura, avalada por la Universidad de Antioquia. Todas los universos, las universalidades. Porque lo otro ya es un sesgo, ya es una reducción, y ahí hay que tener cuidado con lo que ahora se denunciaba. Porque la universidad le apuesta, o sea, es un juego de apostadores, y toda la universidad, no estoy hablando solamente de la de Antioquia, todas, lo que llaman universidad bancaria, compitiendo, poniendo a la gente a competir por un recurso, desperdiciando su vida, sus talentos, sus oportunidades, y por lo tanto dejando de hacer lo que habría de hacer, para darse cuenta al final que ni el título, que ni el empleo que consiga, ni que lo paguen con ello, ese ciclo perverso que mueve el mundo ahora, capitalista, neoliberal, rampante, es lo que le da la felicidad, lo que le da la salud, lo que le da el bienestar. Completamente falso. Y eso es contrario a una creencia, a una vivencia. Hermanos cristianos, ¿a qué le estamos apostando? Hermanos creyentes, ¿a qué le estamos apostando? Hermanos trascendentes, ¿a qué le estamos apostando? Si es de apuestas o es de poner en apuesta nuestras vidas con dignidad, con respeto, con valor, pero un valor trascendental, esa tríada, ontológica, axiológica, epistemológica, cosmovisiones más bien. Porque estamos en lo otro, es en un juego terminal de objetivos, teleológico y métodos, modelos, que son importados. Y la episteme ahí son nociones, o sea, lo que menos interesa es la filosofía, lo que menos interesa es la epistemología, lo que menos interesa es la sabiduría. Estorba, Dios nos estorba en nuestras sociedades hoy en día. Nos estorba la concienciación ambiental, nos estorba la conexión planetaria, nos estorba el transformar. Sin embargo, esos términos los cooptan y los ponen allí tal cual. Se colocan. Transformación, co-creación, coevolución, ¿no? Los superhéroes, los Pokémon, los Teletubbies, un montón de nombres ahí, Hollywood, para justificar unos presupuestos, para justificar unas acciones, un activismo.
no vamos a discutir si son interesantes o pertinentes o no, porque eso nos va a llevar al ciclo final de la cadena, a lo mismo, al anacronismo, antagonismo y analfabetismo ambiental. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado reiteradamente diciendo. Si no sintonizamos ya vivir este momento pleno como si fuera el último de la vida, en sentir, pensar y actuar en armonía, armonización, coherencia en ese ser, vida y obra, conectando la palabra con las acciones y las transformaciones de todos, no se va a lograr lo que se está prometiendo ahí que se va a lograr. Muy sencillo. ¿Qué fue con los estudiantes? Voy a señalar ese caso de estudio. Fue el transecto que llaman antes, durante y después de la pandemia. Todavía seguimos en la misma pandemia. Es más, toda la vida hemos estado en pandemia. Porque siempre ha habido una supuesta emergencia sanitaria, climática, de problemas que resolver. Y siempre ha habido la misma forma de improvisación, de paliación, de mitigación. ¿Y cuál es la justificación? En justificarse con la norma, en justificarse con el presupuesto, en justificarse con las personas. No, es que no alcanzó la plata, es que la norma le falta, es que no. Simplemente no hemos asumido la condición y eso viene del mismo paraíso en Adán, con responsabilidad, con conciencia, con coraje, de decir, no he hecho el ejercicio de situarme a meditar, a poner en Dios, a poner en el orden natural, a poner con la creación, a descubrir ese talento, esas gracias, esos dones, a ponerlos a circular al servicio, cumplir lo que es mi deber y estar en el trabajo espiritual, meditación, oración, ayunación, la bautismación, la comunión, la confirmación, y en estar en la permanente misión de perdón, amor y servicio, de misericordia, de servir, claro, esas tres tríadas. Y eso podrás verlo en cualquier religión, ahí están, y la podrás ver en cualquier desarrollo estratégico y la vas a encontrar, pues de ahí se cooptaron una que es crear, co-crear, creer, co-crear, crecer, viene de allí, y la toman por ahí como un eslogan, y la utilizan por allá para algo del cambio climático, y para algo allá de las fuerzas motrices, y no sé qué. Queda el concepto vacío, estéril, inocuo, porque la profundidad es esta. Entonces, hemos desarrollado modelos con gente de egresados de la facultad, de comunidad indígena, occidental con posgrados en epidemiología y todo eso, coevolución natural, con, que en algún momento lo mencionamos, con el grupo de alergología de la IPS, aplicando funciones de la naturaleza. Es otro enfoque de la medicina. Hemos trabajado medicina alternativa y medicina no natural, con ASMEDAS, eventos que se han desarrollado hace tiempo con estos mismos que es de la Universidad Remington, con enfoque social de la medicina, participación comunitaria. Y se han desarrollado propuestas donde conversan la medicina ancestral, la medicina natural, la medicina biológica con la medicina occidental. Entonces hay un trabajo que amplía el espectro en salud. Se han conversado propuestas desde la georreferenciación y eso empezamos a hacerlo con el curso de Administración en Salud. Un curso donde en principio empezó en Medellín, antes de la pandemia, porque el curso que se da es de formación ambiental para salubristas de la Administración de Salud y de GESIS, de programas que ya se están descontinuando por la reforma curricular, en fin, de eso podríamos ocuparnos en algún momento, pero en esa transformación curricular que llaman, la pregunta por, digamos, la lectura ambiental en salud no se ha respondido porque no se ha formulado correctamente, porque se ha hecho la pregunta desde lo que veníamos diciendo ahora, desde el problema, desde la consecuencia, o sea, desde la ingeniería sanitaria, desde lo técnico, desde el hacer, pero no se ha hecho desde la epistemología, porque no hay doctorado, apenas está construyendo la especialización, la maestría, o sea, están esperando el ciclo de para arriba. Ahí empezó, y eso podrá ser en otra discusión después, desde el perito, tecnólogo en saneamiento ambiental, ingeniero
administrador en salud, que fue el mismo ingeniero sanitario, pero una versión reducida siempre de la ingeniería sanitaria. Que la ingeniería sanitaria lo dijo un ingeniero de allá, Diego Renson, precisamente de Antioquia, en algún momento en un encuentro que hubo de egresados de ingeniería sanitaria, que estuvimos allí, dijo, es que salud pública es el que debe trabajar en la promoción de la salud y nosotros en la prevención de la enfermedad, diseñando, construyendo y operando los sistemas de tratamiento, de pretratamiento. ¿Qué hace eso en salud pública? ¿Y por qué no está en la promoción de la salud con la comunidad, a verlos en el territorio? Preguntas, ¿por qué murieron Héctor Abad Gómez? ¿Por qué murieron? Y allá está en la Esfinge, monumento a Héctor Abad, está escrito, la escuela se llama así. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Ética, profética, estética, técnica, científica. Entonces, que hay que justificar el presupuesto, el accionamiento, eso es otra pregunta. Y no nos interesa, es la filosofía. La pregunta por la salud, que ahora se mencionó. La pregunta por la felicidad, que ahora se mencionó. La pregunta por la libertad, que ahora se mencionó. Las ciencias del espíritu, aquí las tenemos en los Andes, en la Universidad en la sede de los Andes, de Andes, yo digo los Andes porque estamos en un proyecto que ponga a conversar aquí Cinturón Occidental Amazónico de los Andes. Pero, claro, que involucra la universidad, pero está el Centro Tecnológico de Investigación, Ciencias Agrarias, para investigación en café y otras cosas. Pero con la doctora Elvia María, ella desarrolló una iniciativa curricular de áreas de las ciencias de la tierra, las ciencias del espíritu y las ciencias de la salud. Lo más curioso es que las de la salud aparecen en lo técnico y no aparecen en las ciencias del espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué es para seguir construyendo y tejiendo allí? Propositiva. ¿Cómo sería la salud desde las ciencias espirituales? ¿O cómo la espiritualidad conversa con las ciencias de la salud? ¿O qué de lo técnico de la salud realmente sí lleva a la promoción? Que es en comunidad, porque se han hecho trabajos aquí en comunidad, lecturas de territorio, mapa social, eso es. O sea, en última instancia, que lo propone el mismo modelo y fue la experiencia que dejó esta oportunidad que llaman, no por la pandemia, esa visión de la planificación hace rato se tenía, estar en los territorios, ya en contexto. Ya estas ayudas mediáticas, los medios, los aparatos llegan después y eso podrá tener otros intereses al final con la virtualización de la educación, en fin, donde nos llevan mucha ventaja como universidades en todo el mundo, cursos que se ofertan, pero miles de millones. Cada cosa es un curso. Alguien pone cualquier cosa en YouTube y ya es un curso, y ya es un coaching y el que lo está dando, y ya es un masterclass y todo es dinero. O sea, es otro criterio. O sí, con un beneficio social, pero promover una doctrina, un alineamiento, alguna cosa. Sí, todo eso es válido, está ahí, dentro de la ética financiera. Pero como estamos hablando de poner a conversar otras éticas, en síntesis, que con los estudiantes de los cursos que se fueron trabajando allí, siempre se les decía, bueno, ustedes son de la universidad, hay un interés, hay un compromiso, hay una dedicación, eso es lo que va a determinar la evaluación. Si existe esa tríada, perfectamente, dejándose guiar por procesos, amorosamente, el mismo sea donde ahí nació, Seminario Mental de Orden Natural. Empezaba con las propuestas desde un curso de planificación, de lo mismo, ambiental, o sea, del marco lógico, pero desde la dimensión ambiental, planear, ejecutar, evaluar, el contexto al principio y al final una síntesis que son las conclusiones, las recomendaciones, con su marco de referencia, todo referenciado, obviamente en el ser vida y obra del autor, del profesor y otros que se van aliando en tejidos, porque es de lo que podemos dar cuenta. Hay otras referencias indirectas de otros, en fin, pero hay que cuidar los contextos, en qué contextos se escribieron, para quiénes, cómo, en qué sentido, porque eso allá tendría sentido, quizá ahora no. Entonces viene el asunto, ¿cómo ponerlo a conversar en este momento? La respuesta es, no se revisa la información teórica, no se hace la discusión, no hay participación y no hay nada significativo, que es lo que se busca. ¿Cuál es la conclusión final? El estudiante está por ganar la materia, por el título y por tener un reconocimiento en la sociedad del mutuo elogio, pero no está poniendo a conversar las inteligencias,
no está poniendo a desarrollar la creatividad, no está poniendo a desarrollar la participación. Entonces, en otro momento podemos conversar sobre el asunto, para no cargar más el tiempo, pero quería poner ese ejemplo allí. Les agradezco mucho, un abrazo. Dios los bendiga.